¿Te imaginas que Dios te pidiera casarte con alguien que sabes con certeza que te va a traicionar? ¿Qué te dijera que formes una familia con una persona que abandonará tu hogar para irse con otros amantes? Esta no es una historia inventada, ni tampoco una parábola ficticia. Esto le sucedió realmente a un hombre llamado Oseas, y lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu perspectiva sobre el amor divino y la gracia infinita. En medio del caos espiritual del antiguo Israel, cuando la idolatría había contaminado cada rincón de la nación, cuando los altares paganos brillaban en cada colina alta y el pueblo había olvidado al Dios que lo sacó de la esclavitud egipcia, el Señor decidió enviar un mensaje tan radical, tan impactante, que ninguna predicación común podría transmitir. Este mensaje no vendría escrito en tablas de piedra, ni sería proclamado únicamente con palabras desde las plazas públicas. Vendría encarnado en la vida de un joven profeta que tendría que vivir, en su propia carne y en su propio corazón destrozado, el dolor que Dios mismo sentía por su pueblo rebelde. Si esta historia te está intrigando, no te vayas a ningún lado porque lo que viene es aún más impactante. Y aprovecha este momento para darle like a este video y suscribirte al canal, porque aquí compartimos relatos bíblicos que cobran vida de una manera que nunca antes has experimentado. Tu apoyo hace que podamos seguir trayendo estas historias poderosas que transforman vidas. Dale like ahora y activa la campanita para no perderte ningún episodio. El Reino del Norte se encontraba en una situación crítica que pocos podían reconocer. Desde afuera, todo parecía próspero. El comercio florecía, las cosechas eran abundantes, las ciudades crecían con construcciones imponentes. Pero esta prosperidad material había cegado al pueblo de tal forma que no podían ver la podredumbre espiritual que corroía sus cimientos. En cada monte elevado habían levantado altares a Baal y Asera. El humo del incienso pagano se elevaba constantemente hacia el cielo como una ofensa directa al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Las prácticas religiosas de Israel se habían convertido en un mercado espiritual donde la gente adoraba según lo que les convenía en cada momento. Cuando querían lluvia, corrían hacia Baal, el supuesto dios de la fertilidad. Cuando necesitaban victoria militar, hacían sacrificios a deidades guerreras. Habían reducido la fe a una transacción comercial, olvidando por completo el pacto sagrado que sus antepasados habían establecido con el Creador del universo. Los profetas que Dios enviaba eran sistemáticamente ignorados. Sus advertencias sonaban como gritos en el desierto, voces que se perdían entre el ruido de los mercados bulliciosos y las celebraciones idólatras. La gente había desarrollado una sordera espiritual tan profunda que ya no podían distinguir entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Vivían en una burbuja de autoengaño, convencidos de que todo estaría bien, de que Dios no permitiría que nada malo le sucediera, sin importar cuán lejos se hubieran apartado de sus mandamientos. En este contexto de caos espiritual y ceguera colectiva, caminaba un hombre joven de aproximadamente 25 años. Su nombre era Oseas, que en hebreo significa salvación o el que trae liberación. No provenía de una familia de sacerdotes poderosos ni de la realeza. Era simplemente un hombre del pueblo, pero con una diferencia crucial: su corazón estaba completamente entregado a Dios. Desde su juventud había experimentado la presencia divina de formas que otros no conocían. En sus sueños, en sus momentos de oración silenciosa mientras trabajaba en los campos, la voz del Altísimo le hablaba con claridad cristalina. Oseas era conocido en su comunidad por su integridad inquebrantable y su devoción sincera. No era el tipo de persona que buscaba protagonismo o que deseaba destacarse. Al contrario, prefería la humildad del servicio silencioso. Pero Dios tenía otros planes para él. Planes que lo convertirían en uno de los profetas más importantes de la historia, no tanto por sus palabras, sino por su vida misma. Una tarde, cuando las sombras comenzaban a extenderse sobre las colinas de Efraín y el viento traía el aroma característico de los olivares cercanos, Oseas experimentó algo que marcaría un antes y un después en su existencia. La presencia de Dios descendió sobre él con una intensidad abrumadora. No era la primera vez que escuchaba la voz divina, pero esta ocasión fue radicalmente diferente. No venía como un susurro gentil de consuelo, ni como una instrucción profética común. Era un mandamiento que dividiría su vida en dos mitades completamente distintas. La orden era tan desconcertante, tan contraria a toda lógica humana, que Oseas tuvo que procesarla varias veces antes de poder aceptar su realidad.
Dios le estaba pidiendo que se casara con una mujer que se dedicaba a la prostitución, y que tuviera hijos con ella sabiendo de antemano que esos hijos llevarían la marca de la infidelidad. La tierra misma se había prostituido alejándose del Señor, y Oseas tendría que vivir esa metáfora en carne propia. Este no era un llamado a predicar sermones elocuentes desde lugares seguros. No era una invitación a confrontar reyes desde la distancia. Era un llamado a amar de la forma más vulnerable y dolorosa posible. Un amor que sangraría, que sufriría rechazo constante, que conocería la traición en su forma más devastadora. Dios le estaba pidiendo que experimentara en su matrimonio lo que él experimentaba con Israel, la agonía de amar a alguien que constantemente te abandona por amantes que no pueden ofrecerle nada real. Oseas no cuestionó la autenticidad de la voz que había escuchado. En lo profundo de su ser sabía que era Dios quien hablaba. Pero eso no hacía la tarea menos desgarradora. Su corazón se comprimió bajo el peso de la misión. Tendría que amar a una mujer incapaz de corresponderle con fidelidad. Cargaría con hijos cuyos nombres serían proclamaciones vivientes del juicio divino. Su vida entera se convertiría en una parábola andante, en un sermón viviente que predicaría silenciosamente a través de cada lágrima derramada, cada traición soportada, cada acto de perdón ofrecido. Con pasos lentos y deliberados, con el corazón ardiendo en una mezcla de obediencia sagrada y dolor anticipado, Oseas descendió hacia los barrios más oscuros de la ciudad. Esas calles donde pocas personas respetables se atrevían a caminar, donde las sombras ocultaban transacciones vergonzosas y donde el sonido de risas forzadas se mezclaba con el tintineo de monedas. Allí, entre el humo de lámparas baratas y el aroma de perfumes que intentaban ocultar la desesperación, encontró a la mujer que Dios había señalado. Su nombre era Gomer, hija de Diblaim. Incluso bajo las circunstancias más degradantes, su belleza era innegable. Pero había algo en sus ojos que revelaba una historia de dolor y vacío. Era una mujer acostumbrada a ser objeto de deseo masculino, pero nunca destinataria de amor genuino. Acostumbrada a ser buscada por lo que su cuerpo podía ofrecer momentáneamente, pero jamás por el valor intrínseco de su alma. Había aprendido a sobrevivir vendiendo lo único que el mundo parecía valorar de ella, sin saber que existía alguien capaz de ver más allá de su ruina exterior. Cuando Oseas la miró por primera vez, no la vio con los ojos del juicio ni con la lascivia que ella conocía tan bien. La vio con los ojos de Dios, como alguien creado a imagen divina, como alguien que merecía redención, como alguien cuya historia aún no había terminado de escribirse. Gomer, por su parte, lo observó con una mezcla de desconfianza y confusión. No entendía qué tipo de hombre se acercaría a alguien como ella con intenciones honestas. Todos los hombres que conocía querían algo temporal, algo físico, algo que pudieran desechar después. Pero este profeta hablaba de matrimonio, de compromiso, de futuro compartido. A pesar de todas las voces de razón que gritaban que esto era locura, a pesar de las miradas de incredulidad de la comunidad, a pesar del escándalo social que causaría, Oseas tomó a Gomer como su esposa legítima. Este no fue un matrimonio celebrado con grandes festividades públicas ni con el aplauso de la sociedad respetable. Fue un matrimonio observado desde el cielo, ratificado por el único testigo que verdaderamente importaba, Dios mismo. Las habladurías comenzaron inmediatamente. Los vecinos murmuraban cuando Gomer pasaba. Algunos miraban a Oseas con lástima, otros con burla. Algunos decían que el profeta había perdido la razón, que su devoción religiosa lo había llevado a la demencia. Otros comentaban con sorna sobre la ironía de que alguien que pretendía hablar por Dios escogiera semejante esposa. Pero Oseas comprendió algo que transformó por completo su perspectiva. Su vida ya no le pertenecía. Se había convertido en un lienzo donde Dios escribiría su mensaje más doloroso y simultáneamente más hermoso. El día que Gomer cruzó el umbral de la casa de Oseas, el profeta sintió una certeza imposible de articular con palabras humanas. Entendió en lo profundo de su espíritu que lo que viviría con esta mujer era exactamente lo que Dios vivía con Israel. El pueblo no comprendía que sus ídolos eran cadenas que los esclavizaban. Gomer tampoco sabía que su nuevo esposo era un hombre enviado específicamente para amarla con un amor que ella nunca había experimentado. Y Oseas, aunque no lo expresara en voz alta, ya presentía que su futuro estaría marcado por un tipo de amor que salvaría incluso mientras era despreciado y rechazado.
Así comenzó esta historia extraordinaria. Un relato de amor humano que revelaría las dimensiones insondables del amor divino. Una narrativa que causaría un dolor intenso, pero que al mismo tiempo transformaría la comprensión espiritual de generaciones enteras. Los primeros capítulos de este matrimonio profético apenas estaban comenzando a escribirse, y lo que vendría después sería tan devastador como redentor, tan desgarrador como esperanzador. Los primeros días en el hogar de Oseas estuvieron marcados por una atmósfera extraña de expectativa mezclada con tensión palpable. Gomer deambulaba por la casa como quien no sabe si realmente pertenece a ese lugar o si debería escapar antes de que sea demasiado tarde. Su comportamiento oscilaba entre momentos de curiosidad genuina, donde observaba a su nuevo esposo intentando descifrar sus motivaciones, y periodos de desconfianza profunda, donde se preguntaba qué trampa podría estar escondida detrás de tanta gentileza aparente. En su experiencia anterior, los hombres siempre querían algo a cambio. Siempre había un precio que pagar, una expectativa que cumplir, una transacción que completar. Pero Oseas desafiaba todos esos patrones. La trataba con una ternura desconcertante, como si fuera alguien de valor incalculable. No le exigía nada, no la manipulaba con amenazas veladas, no la controlaba con celos posesivos. Simplemente la amaba, punto. Y ese amor sin condiciones era algo tan ajeno a su experiencia que Gomer no sabía cómo procesarlo. Oseas, por su parte, había aceptado plenamente el llamado divino. No sabía si Gomer alguna vez lo amaría de verdad. No tenía garantías de que su corazón cambiaría. No podía predecir si su matrimonio sería alguna vez lo que él había soñado en su juventud. Pero sabía con certeza absoluta que Dios lo había llamado a amar a esta mujer, y para él, eso era suficiente. El amor que estaba aprendiendo a vivir no dependía de reciprocidad, no se alimentaba de recompensas, no se medía por retribuciones. Era un amor que daba sin esperar recibir, que seguía amando incluso cuando era rechazado. Con el paso de los meses, Gomer concebió. Cuando Oseas se enteró del embarazo, su corazón se llenó de esperanza. Pensó que quizás ese hijo marcaría un nuevo comienzo para su matrimonio, que la maternidad despertaría en Gomer un sentido de pertenencia y estabilidad. Pero cuando Dios habló nuevamente, esa esperanza ingenua se hizo pedazos en las manos del propósito divino que era mucho más grande que su comodidad personal. La voz del Altísimo descendió sobre Oseas con una instrucción específica que heló el aire en sus pulmones. El nombre que debía darle a ese niño no sería un nombre común de bendición o esperanza. Sería Jezreel, un nombre cargado de significado profético. Jezreel era el lugar donde había ocurrido una masacre terrible, donde la dinastía de Jehú había derramado sangre inocente. Al llamar así a su hijo, Dios estaba anunciando que muy pronto juzgaría esa violencia y terminaría con el reino de Israel tal como lo conocían. Oseas levantó a su primogénito en brazos, pero el peso del significado de ese nombre era casi insoportable. Cada vez que llamara a su hijo, estaría proclamando juicio sobre su nación. Cada vez que alguien preguntara por qué eligió ese nombre, tendría que explicar que el fin estaba cerca. A medida que Jezreel crecía, Oseas comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de Gomer. Llegaba tarde a casa con frecuencia. Evitaba sus preguntas con evasivas poco convincentes. Su mirada se volvía distante, como si una parte de ella ya estuviera en otro lugar. El profeta sufría en silencio, porque el verdadero amor hace vulnerable incluso al mensajero más valiente de Dios. Quería confrontarla, quería exigir explicaciones, quería poner límites firmes. Pero sabía que su papel no era ser un esposo controlador, sino reflejar el corazón paciente de Dios hacia Israel. Cuando nació la segunda hija, la distancia emocional entre Oseas y Gomer se había vuelto dolorosamente evidente. Y nuevamente, no fue el padre quien eligió el nombre de la niña. Fue Dios mismo quien dictó cómo debía llamarse. El nombre sería Lo-ruama, que significa no compadecida o sin misericordia. Era una declaración profética devastadora. Dios ya no tendría compasión de la casa de Israel como la había tenido antes. Oseas sostuvo a esa niña recién nacida, tan frágil e inocente, sabiendo que su nombre mismo era una sentencia divina. Lo-ruama. Sin compasión.
no amada en el sentido de que la gracia de Dios se retiraría temporalmente del reino del norte. Cada vez que pronunciara ese nombre, sería un recordatorio viviente de que las consecuencias de la infidelidad espiritual eran reales y devastadoras. Gomer continuaba viviendo físicamente en la casa, pero su presencia era apenas una sombra. El brillo extraño en sus ojos, la forma en que se arreglaba con más cuidado de lo necesario, las ausencias inexplicables. Todo apuntaba hacia una verdad que Oseas no quería admitir pero que no podía ignorar. La infidelidad espiritual de Israel que Dios le había pedido representar estaba comenzando a manifestarse como infidelidad matrimonial literal. No pasó mucho tiempo antes de que Gomer concibiera por tercera vez. Pero esta vez, la distancia fría entre ella y Oseas era un abismo insalvable. El profeta sabía en lo más profundo de su ser que el niño que crecía en el vientre de su esposa no llevaba su sangre. Lo veía en la forma en que Gomer evitaba su mirada, en cómo las noches parecían guardar secretos que ella no compartiría, en el silencio culpable que se instaló entre ellos. Cuando nació ese tercer hijo varón, Dios habló por última vez con el nombre más duro que Israel había escuchado desde los días de Egipto. El niño se llamaría Lo-Ammi, que significa no mi pueblo. Era la declaración más devastadora posible: ustedes no son mi pueblo, y yo no seré su Dios. El pacto que había sido motivo de orgullo nacional, la relación especial entre Yahvé e Israel, quedaba suspendida. Oseas miró a ese niño que no llevaba su sangre, pero que sí llevaba su dolor. Lo cargó en brazos, lo alimentó cuando tenía hambre, lo arrulló cuando lloraba, lo llamó por su nombre aunque ese nombre fuera una herida abierta. Porque el amor que Dios le había llamado a vivir no dependía de genética ni de merecimiento. Era un amor que abrazaba incluso lo que venía de la traición. Pero para Gomer, la vida con el profeta se había vuelto insoportable. El llamado de Dios que guiaba a Oseas no significaba nada para ella. La estabilidad que él ofrecía no llenaba el vacío que sentía en su alma. El amor genuino que él le daba no detenía la inquietud de sus pies. Su corazón estaba dividido, y eventualmente, esa división la llevaría a una decisión que cambiaría todo. Así como Israel corría tras sus ídolos buscando satisfacción donde nunca la encontraría, Gomer corría tras sus amantes buscando algo que ellos nunca podrían darle. Y un día, sin despedida, sin explicaciones, sin una mirada atrás hacia los niños que dejaba o el hombre que la había amado incondicionalmente, simplemente desapareció. Se fue como quien huye de una prisión, sin darse cuenta de que estaba corriendo hacia cadenas mucho más pesadas. Oseas despertó esa mañana con el eco del silencio resonando en su corazón. El lado de Gomer en la cama estaba frío, como si llevara horas vacío. Su ropa faltaba. Los niños preguntaban con voces confundidas dónde estaba su madre. Y el profeta entendió el mensaje con una claridad desgarradora. Lo que ahora vivía no era meramente una tragedia personal o un fracaso matrimonial. Era revelación divina encarnada en su dolor. Era la historia de Dios con Israel escrita con las lágrimas de un hombre abandonado. Y así, mientras los tres niños con nombres proféticos llenaban la casa con sus voces infantiles, faltaba la única voz que más dolía en su ausencia. Oseas tendría que continuar solo, cuidando de estos testimonios vivientes del juicio divino, esperando instrucciones que aún no llegaban, amando a alguien que lo había dejado, porque eso es exactamente lo que Dios hacía con Israel cada día. Las noches después de la partida de Gomer se convirtieron en un desierto silencioso e interminable para el profeta. Se sentaba junto a la puerta de su casa, con la mirada fija en el camino polvoriento que serpenteaba hacia la ciudad, esperando ver aparecer una silueta familiar que nunca regresaría. Jezreel jugaba con piedras cerca de él, construyendo torres que luego derribaba una y otra vez. Lo-Ruama dormía acurrucada sobre un manto gastado. Y el pequeño Lo-Ammi tarareaba canciones sin comprender la ausencia que flotaba como una nube oscura sobre ese hogar fracturado. La casa seguía llena de voces infantiles, de risas inocentes, de llantos que necesitaban consuelo. Pero faltaba esa voz particular, esa presencia que había llenado un espacio ahora dolorosamente vacío. Oseas continuaba con su rutina de profeta, salía a las plazas a proclamar la palabra del Señor, advertía al pueblo sobre el juicio venidero. Pero ahora cada palabra que Dios le daba era simultáneamente un cuchillo que abría más profundamente su propia herida. Porque finalmente comprendía no solamente el mensaje intelectual,
sino el sentimiento desgarrador detrás de ese mensaje. Israel había corrido tras otros dioses exactamente como Gomer había corrido tras otros hombres. La apostasía no era ya un concepto teológico abstracto que se discutía en debates académicos. Era la historia viviente que dormía en su cama vacía cada noche, que se sentaba en la silla desocupada durante cada comida, que resonaba en el silencio de cada conversación que nunca tendría lugar. Mientras Oseas cuidaba de sus 3 hijos con la ternura de quien entiende que ellos no tienen culpa del dolor adulto, la vida de Gomer entraba en una espiral descendente que ella misma había iniciado pero no podía controlar. Los amantes que al principio le habían prometido libertad, protección y emociones intensas, pronto mostraron su verdadera naturaleza. La usaban para su placer momentáneo y luego la descartaban como un objeto sin valor. Su belleza, que una vez había sido codiciada y admirada, comenzó a marchitarse bajo el peso del abuso constante, las noches sin dormir, las sustancias que adormecían temporalmente su dolor interior. Lo que al comienzo le había parecido libertad emocionante se transformó gradualmente en una dependencia asfixiante. Cada nuevo hombre que entraba en su vida le ofrecía un poco menos que el anterior. Cada relación la dejaba más vacía, más rota, más desesperada. El mundo que le había prometido placeres sin límites la estaba convirtiendo sistemáticamente en mercancía, en un objeto que se compra, se usa y se desecha. Israel hacía exactamente lo mismo con sus ídolos. Adoraba fervientemente lo que en realidad la estaba destruyendo. Corría con entusiasmo hacia lo que finalmente la esclavizaría. Intercambiaba la gloria del Dios verdadero por estatuas que no podían hablar, que no podían amar, que no podían salvar. Los meses se convirtieron en años, y Gomer continuaba cayendo cada vez más bajo, cada vez más empobrecida, cada vez más desesperada, hasta que finalmente quedó atrapada en las manos de un hombre que la redujo a su condición más degradante, la de esclava. Ya no era esposa de nadie, ya no era amante de nadie, ya no era madre para nadie. Era simplemente propiedad, un objeto con un precio de mercado, una posesión que podía venderse al mejor postor. Su nombre, que alguna vez había significado algo, comenzó a desvanecerse entre el polvo y el ruido del mercado de la ciudad, ese lugar terrible donde mujeres perdidas y desesperadas eran compradas y vendidas como si fueran ganado. La dignidad humana no significaba nada allí. Solo importaban las transacciones, los precios, la oferta y la demanda. Una mañana temprano, mientras Oseas reflexionaba profundamente sobre la traición sistemática de Israel y oraba con el corazón quebrantado por su pueblo, la voz de Dios regresó a él después de un largo silencio. Pero esta vez, la instrucción que recibió era aún más desconcertante que la primera. Ve de nuevo. Ama a la mujer amada por su compañero, aunque sea adúltera, porque así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vayan tras dioses ajenos. Era un amor que desafiaba toda lógica humana. Un amor que no esperaba cambio antes de dar el primer paso. Un amor que no se rendía ni siquiera ante la evidencia abrumadora del rechazo. Un amor que perseguía incluso a aquellos que escupían sobre ese amor y lo pisoteaban. Un amor que pagaba el precio de redención sin calcular primero si valía la pena la inversión. El profeta respiró profundamente, sintiendo como el aire frío de la madrugada llenaba sus pulmones. Tomó su manto más grueso para protegerse del viento que comenzaba a soplar desde las colinas, y se puso en marcha hacia la ciudad. No iba como un esposo herido buscando venganza o confrontación. No iba como un hombre orgulloso que va a arrojar la infidelidad en la cara de quien lo traicionó. Iba como un mensajero del amor divino, como un instrumento de la gracia que no conoce límites. Preguntó discretamente por las calles, caminó por callejones oscuros donde anteriormente nunca había puesto un pie, lugares donde la luz del sol parecía no llegar nunca. Continuó su búsqueda hasta que llegó al mercado de esclavos, ese lugar donde la humanidad era reducida a su expresión más cruel y degradante, donde se subastaban vidas empobrecidas y desesperadas como si fueran mercancías sin valor intrínseco. Y allí la vio. Gomer estaba de pie sobre un estrado de madera astillada, descalza sobre la superficie áspera, con cadenas de hierro oxidado en sus muñecas que habían dejado marcas rojas en su piel. Su cabello, que una vez había brillado con cuidado y atención, ahora colgaba desordenado y sin vida alrededor de su rostro. Sus ojos, aquellos ojos que alguna vez mostraron chispas de curiosidad y vida, ahora estaban completamente apagados, vacíos de toda esperanza.
La multitud que se había reunido murmuraba comentarios crueles y despectivos. Algunos reían abiertamente de su condición caída. Otros la desnudaban con miradas lujuriosas que no contenían ni un ápice de respeto o dignidad humana. Aquella mujer ya no tenía ni la más mínima apariencia de la esposa que Oseas había llevado a su hogar años atrás. Pero el amor de Dios no mira las apariencias externas. El amor divino ve el destino, ve el potencial, ve lo que puede llegar a ser bajo el manto de la gracia. 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Ese era el precio que el subastador anunciaba. Era el valor de una esclava completamente quebrantada, de quien nadie esperaba beneficio alguno, de quien todos asumían que no tenía futuro productivo. Pero era también el precio del amor más escandaloso y revolucionario que Israel jamás escucharía proclamado en sus calles. Oseas no regateó buscando un precio menor. No pidió descuentos o condiciones especiales. No preguntó por qué Gomer había caído tan bajo, ni cuántos hombres habían pasado por su vida desde que lo abandonó. Simplemente pagó. Pagó el precio completo sin vacilar, como quien redime algo infinitamente valioso, como quien rescata un tesoro que otros consideran basura, como quien comprende perfectamente el corazón de Dios. La multitud quedó en silencio atónito cuando el profeta conocido en la ciudad se acercó a la mujer encadenada. Algunos reconocieron quién era él, y el escándalo se multiplicó. Gomer levantó su mirada lentamente, con una mezcla de vergüenza paralizante, incredulidad absoluta y un miedo que temblaba en sus labios agrietados. No esperaba ver a Oseas allí, y mucho menos esperaba que fuera precisamente él quien pagara por su rescate. «Ven conmigo. No volverás jamás a esta vida de degradación y esclavitud. Te tomaré para mí mismo y te guardaré con cuidado. Serás para mí lo que yo seré para ti. No hay condiciones, no hay lista de demandas, no hay penitencias que cumplir. Solo gracia pura, amor incondicional, redención inmerecida». Gomer se quebró completamente en llanto. No eran lágrimas superficiales de culpa o manipulación. Eran las lágrimas profundas de alguien que finalmente comprende que no merece la gracia que está recibiendo, pero la recibe de todas formas. Eran las mismas lágrimas que Dios esperaba ver algún día en los ojos de Israel, cuando el pueblo finalmente comprendiera la magnitud del amor divino que los perseguía incansablemente. Oseas la cubrió cuidadosamente con su manto limpio, ocultando su desnudez y vergüenza de las miradas crueles de la multitud. Y comenzó a caminar de regreso hacia su hogar. Cada paso que daba era un mensaje celestial escrito en lenguaje terrenal. Cada metro recorrido era una proclamación silenciosa pero poderosa. El amor de Dios no abandona a los que se pierden. No se rinde ante la traición repetida. No se cansa de perdonar. No deja tirada en el polvo a quien ha caído. Va, busca, paga el precio de rescate y restaura lo que el mundo consideraba irremediablemente perdido. Gomer había vuelto físicamente, caminaba de regreso a casa sostenida por la mano de quien la redimió. Pero Israel todavía no entendía, todavía no captaba el significado profundo de ese retorno. Todavía no comprendía que eso era exactamente lo que Dios quería hacer con ellos. El camino de regreso a casa no fue un desfile triunfal con celebraciones y música. Fue un silencio pesado, cargado de memorias dolorosas, de palabras no dichas, de arrepentimientos profundos. Gomer avanzaba con pasos vacilantes e inseguros, envuelta completamente en el manto de Oseas como quien intenta proteger una llama casi extinguida del viento que amenaza con apagarla definitivamente. El profeta caminaba junto a ella sin prisa, sin reproches en sus labios, sin hacer preguntas sobre los hombres que la habían usado, sobre las noches perdidas en pecado, sobre la humillación que había vivido. Cada uno de sus pasos era un mensaje en sí mismo. No venía a exigir explicaciones detalladas. No venía a hacer inventario de sus faltas. Venía a restaurar lo que estaba roto, a sanar lo que estaba herido, a reconstruir lo que había sido demolido. Esa misma noche, sentados en la penumbra suave de la luz de una lámpara de aceite, Oseas habló con Gomer. No usó palabras duras de condena. No lanzó acusaciones cortantes. No recitó la lista de traiciones. Habló con la autoridad serena de quien ha sido personalmente instruido por el cielo para este momento específico. Vivirás conmigo durante mucho tiempo. No volverás jamás a la vida degradante que dejaste atrás.
No tendrás más amantes que te usen y te descarten. No correrás tras hombres que solo te buscan para destruirte poco a poco. Y yo seré para ti esposo verdadero, no un amante temporal, no un carcelero, no un dueño que te posee como propiedad. Seré tuyo como Dios es de su pueblo, con un amor que no cambia según las circunstancias. Gomer escuchaba sin poder levantar la mirada del suelo. Había conocido en su vida el placer efímero y vacío. Había experimentado la ilusión engañosa de libertad que finalmente la esclavizó. Había sufrido la humillación devastadora del abandono después de ser usada. Pero nunca, absolutamente nunca, había conocido un amor como este. Un amor que paga por una esclava quebrantada y la trata como esposa honrada. Un amor que sufre traición tras traición sin responder con castigo vengativo. Un amor que restaura profundamente sin dejar cicatrices que constantemente le reprochen su pasado. Y mientras Oseas hablaba esas palabras de restauración y esperanza, no eran únicamente para Gomer. Cada frase era simultáneamente un mensaje profético para Israel. Porque Dios veía a su pueblo elegido exactamente de la misma manera que Oseas veía a Gomer. Marcados por la idolatría que los había corrompido, cansados del pecado que los había agotado, vendidos como esclavos a dioses falsos que no respondían a sus oraciones, viviendo en miseria espiritual sin recordar que alguna vez habían sido amados como la esposa preciosa del Creador. La restauración de Gomer no fue simplemente un acto doméstico privado sin mayor significado. Fue una profecía viviente y palpitante. Israel, después de su prolongada adulterio espiritual, también sería llevado a un desierto metafórico donde no tendría acceso a sus ídolos favoritos ni a sus alianzas políticas con naciones paganas. Allí, en ese lugar árido donde no hay distracciones ni ruido ensordecedor, Dios le hablaría directamente al corazón. No con amenazas de destrucción total, sino con ternura inquebrantable. Allí, donde la tierra es estéril y el silencio permite finalmente escuchar, el pueblo recordaría quién era realmente su verdadero esposo celestial. Lo Ruama, la niña llamada sin compasión, algún día sería llamada compadecida cuando Dios restaurara su misericordia. Y Lo-Ami, el niño llamado no mi pueblo, algún día escucharía una voz del cielo diciéndole ustedes son mi pueblo cuando el pacto fuera renovado. Porque donde la gracia toca con su mano transformadora, los nombres cambian radicalmente, y con esos nuevos nombres cambia también el destino completo. Con el transcurrir de los días y las semanas, mientras Gomer reaprendía lentamente cómo vivir bajo un techo de amor genuino y no bajo el peso de cadenas literales o metafóricas, Oseas comenzó a comprender algo que nunca había imaginado al principio de este viaje doloroso. Su matrimonio no era meramente una tragedia personal que tenía que soportar en privado. No era solo una historia privada de restauración matrimonial que no concernía a nadie más. Era un espejo divino perfectamente pulido que reflejaba el corazón mismo de Dios. Cada lágrima que había derramado en soledad. Cada noche de desvelo preguntándose dónde estaba Gomer. Cada temor que había enfrentado sobre el futuro de sus hijos. Cada punzada de dolor en el corazón cuando veía a su esposa alejarse. Todo, absolutamente todo, tenía un propósito profético más grande que su comodidad personal. El hombre herido profundamente se había convertido en la voz más auténtica que podía interpretar la herida de Dios. Israel no tenía idea real de cuánto había lastimado al Altísimo con su infidelidad sistemática. Pero Oseas sí lo sabía con dolorosa claridad, porque Dios lo había hecho sentir en carne viva, en nervios expuestos, en corazón sangrante, exactamente lo que él sentía por su pueblo rebelde. Una comprensión que no venía de libros o teorías teológicas, sino de experiencia vivida hasta el tuétano. Una tarde silenciosa, mientras el sol se ocultaba majestuosamente detrás de los montes ancestrales de Efraín, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, Oseas subió a una colina apartada para orar en soledad. El viento agitaba su túnica con fuerza, pero su espíritu permanecía firme como roca, anclado en la certeza de que Dios tenía planes y propósitos que iban mucho más allá de su comprensión limitada. Allí, en ese lugar elevado donde el cielo y la tierra parecían tocarse, surgió nuevamente la voz familiar que había cambiado su destino años atrás. Pero esta vez no venía con una orden desconcertante. Venía con una comisión clara. Era tiempo de que el dolor vivido se convirtiera en mensaje proclamado. Era tiempo de que la experiencia desgarradora se transformara en profecía articulada.
Oseas descendió de esa colina con el peso de toda una nación sobre sus hombros, pero también con una claridad cristalina sobre su propósito. El dolor que había experimentado con Gomer no era una anécdota interesante para contar en reuniones sociales. Era el idioma preciso, el lenguaje exacto con el cual Dios lo había entrenado para hablar a los corazones endurecidos de Israel. Comenzó a levantarse en las plazas públicas, en los mercados bulliciosos, frente a las puertas de las ciudades donde se congregaba la gente. El pueblo se detenía sorprendido, casi conmocionado, por la autoridad inusual que emanaba de su voz. No hablaba con la distancia fría del teórico religioso. Hablaba con la pasión ardiente del que ha vivido cada palabra que pronuncia. Pueblo de Israel, escuchen atentamente. Ustedes son exactamente como Gomer fue. Han corrido desesperadamente tras amantes espirituales que nunca podrán amarlos de verdad. Han buscado en ídolos mudos lo que solamente Dios puede proporcionar. Han olvidado completamente al Dios que los sacó milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Han intercambiado su gloria radiante por vergüenza degradante. Sus altares paganos son camas de adulterio espiritual. Sus sacrificios a Baal son traiciones que rompen el corazón del cielo. Mientras proclamaba estas verdades con voz que resonaba en las calles, su historia personal palpitaba detrás de cada palabra pronunciada. Él sabía íntimamente lo que era amar a alguien que corría compulsivamente hacia su propia destrucción. Él sabía exactamente lo que significaba ver a alguien vender su dignidad preciosa por placeres momentáneos y vacíos. Él sabía perfectamente lo que era pagar un precio elevado para recuperar lo que el mundo había destrozado completamente y consideraba basura sin valor. Pero Oseas no era únicamente un mensajero sombrío de juicio inevitable. Era simultáneamente un mensajero brillante de esperanza inquebrantable. Su mensaje tenía dos caras, como una moneda antigua, juicio merecido y gracia inmerecida. Regresen al Señor con corazones genuinamente arrepentidos. Sí, Él los herirá por su pecado, pero luego Él mismo los vendará con cuidado. Dios los derribará con su disciplina, pero enseguida los levantará con su amor. Al tercer día, después del dolor necesario, Él los hará vivir en plenitud restaurada. Conocer al Señor debe ser nuestra búsqueda incansable. Su venida es tan cierta como el amanecer después de la noche más oscura. Sus palabras eran fuego purificador y bálsamo sanador al mismo tiempo. Golpeaban sin misericordia el orgullo endurecido del pueblo, pero simultáneamente abrazaban con ternura infinita al alma genuinamente arrepentida. La multitud escuchaba la parte del juicio con temor que les hacía temblar las rodillas. Pero era la parte del amor incondicional la que los dejaba completamente sin palabras, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque Oseas proclamaba algo revolucionario que desafiaba toda lógica religiosa convencional. Anunciaba que Dios no estaba cansado de su pueblo rebelde. No había renunciado a ellos a pesar de siglos de infidelidad. No quería solamente destruirlos por sus pecados. Quería desesperadamente recuperarlos. Quería restaurarlos. Quería sanarlos. Quería reescribir su historia. Así dice el Señor, la atraeré al desierto donde no hay distracciones, y allí le hablaré directamente al corazón con palabras de amor. Le devolveré sus viñedos destruidos y transformaré el valle de Ase, que significa tribulación, en puerta de esperanza renovada. Allí me responderá como en los días de su juventud, como cuando salió libre de la tierra de Egipto. Oseas comprendía profundamente lo que esto significaba porque lo había vivido con Gomer. El desierto no es castigo final. Es hospital de restauración. No es abandono cruel. Es encuentro íntimo. Dios iba a llevar a Israel a un lugar donde no tuvieran acceso a sus ídolos favoritos, donde no hubiera ruido ensordecedor de otras voces, donde finalmente pudieran escucharlo como Gomer había escuchado a Oseas después de tocar fondo en su caída. Un lugar sagrado donde el amor no fuera competencia entre múltiples deidades, sino un vínculo restaurado, profundo, personal, indivisible, eterno. Pero había una parte del mensaje aún más profunda y hermosa. Una promesa que estremeció hasta los cimientos a toda la nación que la escuchó. Y sucederá en aquel día glorioso, dice Jehová, que me llamarás Isí, que significa mi esposo, y nunca más me llamarás Baalí, que significa mi Señor. Quitaré de tu boca los nombres de los Baales falsos, y nunca más serán invocados por sus nombres vacíos.
Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia perfecta, en juicio equilibrado, en misericordia inagotable y en compasiones tiernas. Te desposaré en fidelidad inquebrantable, y conocerás íntimamente a Jehová tu Dios. La restauración que Oseas había experimentado en su casa quebrantada sería exactamente la restauración que Israel experimentaría como nación completa. La gracia sobrenatural que había cubierto a Gomer cubriría abundantemente al pueblo entero. El amor que había vencido al pecado en un hogar humilde vencería al pecado en todo un reino. La historia de Oseas y Gomer se había transformado en una enseñanza viviente, palpitante, respirante para toda la nación. Un mensaje grabado permanentemente no en pergaminos antiguos que se deterioran, sino en carne humana y alma inmortal. Un mensaje que declaraba con poder: Dios no solamente perdona el pecado, Dios restaura completamente al pecador. No solo recibe de vuelta al que regresa, repara meticulosamente lo que el pecado ha quebrantado. No solo llama a volver desde la distancia, camina pacientemente con quien regresa, paso a paso, hasta que la vergüenza profunda se transforme en dignidad restaurada. La casa de Oseas se convirtió en un santuario viviente de ese misterio divino incomprensible. Que el amor de Dios hacia su pueblo no se cansa jamás, no se extingue bajo ninguna circunstancia, no se rinde ante ninguna traición. Y que incluso cuando el mundo entero ve una vida completamente perdida sin esperanza, el cielo ve un futuro radiante que puede renacer gloriosamente bajo el manto protector de la gracia infinita. Esta historia de Oseas y Gomer no es simplemente un relato antiguo confinado a las páginas polvorientas de la historia bíblica. Es un espejo que refleja la relación entre el Creador del universo y cada uno de nosotros. Es una ventana transparente hacia el corazón de un Dios que ama con una intensidad que desafía toda comprensión humana. Piénsalo detenidamente por un momento. Cada vez que te has alejado de Dios buscando satisfacción en cosas que nunca podrían llenarte realmente, Él ha estado allí esperándote como Oseas esperó a Gomer. Cada vez que has intercambiado la verdad eterna por mentiras temporales, cada vez que has corrido tras ídolos modernos que prometen felicidad pero entregan vacío, cada vez que has vendido tu dignidad espiritual por placeres pasajeros, Dios ha estado observando con el mismo dolor que Oseas sintió al ver a su esposa desaparecer en la oscuridad. Pero aquí está la parte verdaderamente revolucionaria de este mensaje que debe penetrar profundamente en tu corazón. Así como Oseas no dejó a Gomer pudriéndose en la esclavitud que ella misma había elegido, Dios tampoco te abandona en las consecuencias de tus decisiones equivocadas. Él viene a buscarte. Paga el precio completo de tu rescate. No con 15 siclos de plata y cebada, sino con la sangre preciosa de su hijo en una cruz romana. La historia de Gomer siendo comprada en el mercado de esclavos es una imagen profética perfecta de lo que Cristo hizo por la humanidad entera en el Calvario. Estábamos encadenados, degradados, sin esperanza real, vendidos como esclavos al pecado. Y Jesús vino, no a juzgarnos desde una distancia segura, no a señalarnos con dedo acusador, sino a pagar personalmente el precio de nuestra libertad con su propia vida. Cada nombre que Oseas tuvo que darle a sus hijos era una profecía dolorosa. Jezreel representaba el juicio venidero, Lo-Ruama significaba que la misericordia se retiraría temporalmente, y Lo-Ammi declaraba que el pueblo ya no era reconocido como pueblo de Dios. Pero la historia no terminó allí, y tampoco termina allí tu historia personal. Porque el mismo Dios que declaró "no mi pueblo", prometió solemnemente que vendría un día cuando diría "ustedes son mi pueblo". El mismo Dios que retiró su misericordia por un tiempo, prometió que volvería a tener compasión abundante. Los nombres cambiaron cuando la gracia tocó lo que estaba perdido. Y tu nombre, tu identidad, tu destino también pueden cambiar radicalmente cuando permites que la gracia de Dios toque las áreas más rotas de tu existencia. Tal vez mientras has estado escuchando esta historia, el Espíritu Santo ha estado hablándole directamente a tu corazón. Tal vez te has visto reflejado en Gomer, corriendo tras cosas que prometían llenarte pero solo te dejaron más vacío, más roto, más perdido. Tal vez has estado viviendo como esclavo de adicciones, de relaciones tóxicas, de patrones destructivos, de pecados secretos que te avergüenzan profundamente. Escucha esto con mucha atención. Dios te está buscando en este preciso momento. No para condenarte, no para avergonzarte públicamente, no para recordarte todos tus fracasos. Te busca para rescatarte, para cubrirte con el manto de su gracia, para llevarte de regreso a casa.
para restaurar lo que el enemigo ha destruido en tu vida. Pero también existe otra lección crucial en esta historia que no podemos ignorar. Oseas tuvo que tomar una decisión radical de obediencia que no tenía sentido lógico para nadie que lo observara desde afuera. Sus vecinos lo criticaron. La sociedad lo juzgó. Probablemente incluso algunos de sus amigos pensaron que había perdido completamente la cordura. Pero él obedeció porque confiaba en que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. A veces Dios te llamará a amar a personas que no parecen merecerlo. Te pedirá que perdones ofensas que parecen imperdonables. Te instruirá que permanezcas fiel en situaciones donde todo el mundo te aconsejaría que te rindas. Y en esos momentos desafiantes, tienes que recordar que el amor de Dios no opera según la lógica humana de merecimiento y recompensa inmediata. Opera según la lógica divina de gracia, redención y transformación a largo plazo. La restauración de Gomer no sucedió instantáneamente. Oseas le dijo claramente que viviría con él durante mucho tiempo sin volver a su vida anterior. Hubo un proceso, hubo tiempo de sanidad, hubo reconstrucción gradual de confianza. Del mismo modo, tu restauración espiritual es un proceso. No esperes que todo cambie mágicamente de la noche a la mañana. Pero confía en que el Dios que comenzó la buena obra en ti será absolutamente fiel para completarla. El mensaje central que resuena a través de los siglos desde la vida de Oseas hasta nuestros días es este: el amor de Dios es inquebrantable, incansable, incondicional e infinito. No importa cuán lejos hayas corrido. No importa cuántas veces lo hayas traicionado. No importa en qué mercado de esclavitud te encuentres actualmente encadenado. Dios está dispuesto a pagar el precio completo de tu rescate. Está esperando con los brazos abiertos para recibirte de vuelta. Y cuando regreses, no te tratará como esclavo castigado. No te recordará constantemente tus fracasos pasados. No colocará sobre ti cadenas de culpa y vergüenza. Te tratará como esposa amada. Te restaurará completamente. Te devolverá tu dignidad. Transformará tu valle de tribulación en puerta de esperanza radiante. Esta es la invitación que Dios extiende hoy a tu corazón mientras estas palabras resuenan en tu espíritu. Regresa a mí. Deja de correr tras amantes espirituales que solo te destruyen. Deja de buscar en ídolos modernos lo que únicamente yo puedo darte. Ven al desierto conmigo, donde no hay distracciones ruidosas, donde finalmente puedes escuchar mi voz hablándole directamente a tu corazón. Te desposaré conmigo para siempre en justicia, en misericordia, en fidelidad inquebrantable. No dejes que el enemigo te convenza de que has ido demasiado lejos, que has pecado demasiado gravemente, que ya no hay esperanza para ti. Esas son mentiras directas del infierno. La verdad radiante del Evangelio es que mientras haya aliento en tus pulmones, hay esperanza de restauración. Mientras tu corazón siga latiendo, Dios sigue llamándote de regreso a casa. La historia de Oseas nos recuerda que el amor verdadero paga precios elevados. Sufre traición sin venganza. Persigue cuando sería más fácil renunciar. Restaura lo que está roto. Sana lo que está herido. Redime lo que el mundo considera basura sin valor. Y ese amor está disponible para ti ahora mismo, en este preciso instante, sin importar tu pasado, sin importar tus fracasos, sin importar cuántas veces hayas caído. Así que la pregunta que tienes que responder hoy no es si Dios te ama lo suficiente como para recibirte de vuelta. Esa pregunta ya fue respondida definitivamente en la cruz del Calvario. La verdadera pregunta es, ¿estarás dispuesto a aceptar ese amor? ¿Permitirás que Dios te rescate del mercado de esclavitud donde el pecado te ha encadenado? ¿Caminarás de regreso a casa con Él, paso a paso, hacia la restauración completa que anhelas profundamente? El Dios que persiguió a Israel a través de profetas como Oseas, el Dios que pagó el precio máximo en el Calvario por tu redención, ese mismo Dios te está buscando hoy. Te está llamando por tu nombre. Está extendiendo su mano hacia ti. La decisión de tomarla es tuya. Si este mensaje ha impactado profundamente tu corazón, si has sentido al Espíritu Santo hablándote a través de esta historia poderosa, no te guardes esto solo para ti. Dale like a este video ahora mismo y compártelo con alguien que necesita escuchar urgentemente que el amor de Dios nunca se rinde, nunca se cansa, nunca abandona. Tal vez hay alguien en tu vida que está exactamente donde Gomer estuvo, perdido,
encadenado, sin esperanza aparente. Este video podría ser el instrumento que Dios use para iniciar su proceso de restauración. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y activa las notificaciones, porque regularmente compartimos historias bíblicas que cobran vida de maneras que transformarán radicalmente tu comprensión del carácter de Dios y su amor incondicional por ti. No son solo relatos antiguos, son espejos que reflejan verdades eternas que necesitas para tu jornada espiritual. Déjame un comentario aquí abajo contándome cómo esta historia te ha impactado personalmente. ¿Te identificaste con Gomer? ¿Con Oseas? ¿Qué verdad específica penetró más profundamente en tu corazón? Me encantaría leer tu testimonio y orar por ti si estás atravesando un proceso de restauración. Recuerda siempre esto, no importa dónde estés ahora, no importa qué hayas hecho, no importa cuán roto te sientas. El Dios de Oseas es tu Dios también. Y Él te dice hoy, te desposaré conmigo para siempre. Te amaré con amor eterno. Te restauraré completamente. Ven a casa. Te estoy esperando con los brazos abiertos.